Ya creo que están, podríamos partir. Sí, estamos. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este primer webinar del año 2021. Yo soy Daniel Uvilla, voluntario y vicepresidente de Educación del capítulo Santiago de Chile del PMI. Y me acompaña Diego Galarraga, que es director de certificación, y Luis Salde, que es voluntario de la vicepresidencia. Como capítulo estamos felices de hacer este primer evento del año y de contar con ustedes como participantes. Que se ha realizado esta actividad tanto para los miembros como para los miembros, de tal manera de dar a conocer un tema muy importante. Tanto Diego como Luis nos hablarán de la importancia y cambios en la certificación PMP, donde el objetivo es conocer los cambios que ha introducido el PMI a esta certificación, en particular en su examen, y poder de esa forma saber cómo estar actualizado en la gestión de los proyectos. Diego es ecuatoriano, ingeniero mecánico, MBA, certificado PMP y magíster en finanzas. Tiene más de 20 años de experiencia en multinacionales de ingeniería y construcción, desarrollando proyectos EPC y EPCM para minería, oil and gas y energía. Y como les dije, es director de certificación del capítulo. Vamos a usar la plataforma Zoom. Les pido que las preguntas las vayan haciendo en la opción de chat. ¿Ya? Los micrófonos se los vamos a mantener apagados y a través del chat vamos a ir recopilando las preguntas para hacerlas al final. Esta sesión, para los que están certificados, va a dar una PDU de gestión técnica para las personas que tengan más de 50 minutos. Y después de la presentación les enviaremos el video, tanto a los asistentes como a los no asistentes, dado que tenemos una amplia inscripción. Sin más, te dejo, Diego. Gracias por hacer esto, que nos permite hacer difusión de las certificaciones del PMI. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos todos. Bienvenido, Luis. Buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Como les decíamos, acá en el PMI Chile lo que queremos hacer es difundir y hacer más grande la profesión. Así que, bueno, una de las cosas importantes era saber qué pasa con el examen PMP, qué pasa con la certificación y también conocer un poquito más de las nuevas certificaciones. Ha habido bastantes cambios interesantes. El PMI ha abierto su espectro, tanto desde incluso ya niños de escuela, universidades, hasta ya profesionales que ya están pasando, ya que el PMI quizás el PMP les queda corto y que ya están quizás en un lado de consultores o están trabajando ya más como asesores técnicos, incluso personal que ya está jubilado, pueden ir por el lado de Braille. Entonces, está bastante buena la nueva oferta de certificaciones, de servicios que tiene el PMI. Así que bueno, les voy a dar una pequeña introducción primero, qué es lo que hacemos en el capítulo. Nosotros en el capítulo lo que queremos es fomentar las certificaciones y no solo el PMP. O sea, la mayoría de gente nos conoce por el PMP y la mayoría de gente nos conoce también por el PMP por metodologías ágiles, por temas de software, y eso es algo que, si bien es cierto, es bueno, pero no necesariamente es del 100% de lo que es el PMI. Entonces, hoy por hoy tenemos 8 certificaciones del PMI propiamente dicho y 5 certificaciones de agilidad, con la adquisición de Discipline Agile que fue a mediados del año pasado y que dio ese salto y ese puente entre los dos mundos, se podría decir, entre el mundo ágil y el mundo en cascada, y hoy por hoy podemos abarcar proyectos ágiles, proyectos en cascada, proyectos híbridos, lo cual nos da un espectro mucho más grande de poder avanzar dentro de la profesión. Es importante saber qué nos permite hacer la certificación del PMI. Actualmente muchos trabajos te dicen, yo he visto y me llama muy poderosamente la atención, te dicen, necesitamos un gerente de proyectos o un líder de oficina técnica o un líder de oficina de gestión de proyectos o un líder de cualquier posición y te dicen con diplomado, MBA, maestría o certificación del PMI. ¿Ah? Entonces, una certificación del PMI desde hace mucho tiempo, dependiendo del tipo de posición y el tipo de trabajo, le equipara o le supera a ciertos diplomados o a ciertos magísteres para ciertos requerimientos de la industria. ¿Ah? No podemos decir que vamos a comparar al 100% una certificación con un magíster o con un estudio académico,
pero sí en ciertos roles y responsabilidades incluso se potencia más y lo supera. Y cuando se tienen las dos opciones, creo que se tiene lo mejor de los dos mundos. Dentro del PMI tenemos, como les decía, 8 certificaciones microcredenciales y unas microcredenciales que está muy divertido sacarlos. Si ustedes están dando sus primeros pasos en el PMI, les recomiendo comenzar por PMX. Una certificación es una micro credencial gratis que te da un curso de un par de horas y te toma un examen de 30 preguntas y te dice tú estás apto porque conoces proyectos y puedes empezar a lanzarte a pensar en una certificación. Luego de eso viene el kickoff que hay en Waterfall y Agile, que es asimismo una capacitación que también es gratis, que tiene aproximadamente 45 minutos de ejemplos prácticos y plantillas de proyectos súper útiles, ¿ya? Y que nos dan la patada inicial, como dice Kickoff, para entrar en el mundo del PMI. Luego de eso tenemos la certificación más difundida, que es el PMP, que es el Professional Management, el Project Management Professional, y que alrededor de esa giran un poco más de certificaciones. Tenemos la CAPM, que para mí es el escalón previo al PMP, pero hoy salió una nueva que se llama PMI Project Management Ready, que es una certificación que sirve para muchachos que están en la escuela, muchachos que están en la universidad, aprender a conocer las herramientas, aprender a vivir con el PMI, hacer una filosofía de trabajo y enrumbarse ya en este viaje que es hacia las certificaciones y hacia obtener sus créditos y habilidades profesionales. Luego de eso, tenemos certificaciones que soportan mucho el desarrollo profesional, que son la PMI RMP, que es la de riesgos, y la PMI Scheduling Professional. Mucha gente no le da mucha importancia a esto, pero si nosotros nos vemos el manejo contractual, las dos certificaciones más importantes para manejar contratos son estas dos, porque la una me ayuda a entender los riesgos durante el desarrollo del proyecto y el contrato, y la otra me ayuda al control y luego el posible análisis forense cuando hay reclamaciones o claims, ¿ya? Cuando se va a arbitraje. Entonces, estas dos certificaciones son súper potentes. Entonces, hay muchas veces que le entienden riesgo como solo riesgo físico, y hay que entenderle el riesgo de entorno de negocio. Y hay muchas veces que el scheduling le entienden como programación, como Microsoft Project o Primavera, y no es así, va mucho más allá. Entonces, por eso es importante tenerlas claras. Estas son pilares fundamentales que le sirven a cualquier ingeniero, cualquier profesional que maneja la gestión de proyectos. Y luego vienen las certificaciones que están como un poco en el paraguas del entorno de negocio de la organización y del portafolio y programa, donde están el profesional de programas, PGMP, y el profesional de portafolios. Y aliadas a estas dos certificaciones, hay una certificación que mucha gente lo entiende a veces como análisis de negocio o como inteligencia de negocio, y va mucho más allá, porque te ayuda a entender el entorno y la razón de ser de lo que estás haciendo dentro del negocio. ¿Ah? Entonces, esa es la PMI, Professional in Business Analysis. Entonces, todo el conjunto te da un entorno muy interesante para poder trabajar y te da unas herramientas que te pueden permitir trabajar en todos los ámbitos de la industria, ya sea software, medicina, ingeniería, legal, construcción, lo que ustedes quieran. Se puede manejar como proyectos, incluso proyectos en organizaciones gubernamentales, en organizaciones que con fines de lucro, muy fácilmente se pueden adaptar. Por ejemplo, el gobierno federal argentino y el gobierno federal de Estados Unidos se basan en metodologías del PMI. Y hay varios países que están haciendo exactamente lo mismo. Ahora me van a preguntar, por ejemplo, ¿cómo un PMI puede demostrar adicional que maneja el mundo ágil o el mundo híbrido? Bueno, la nueva certificación, el nuevo examen, te garantiza eso. Pero para los que nos certificamos antes, teníamos que mantenernos para tener la certificación cada vez actualizados. Y por eso salió esta micro credencial de Ágil and Hybrid Project Pro, que te da el link entre los dos mundos. Si dominas el mundo en cascada, el mundo tradicional, con esta certificación te metes y dominas el mundo ágil desde un punto de vista de gerente de proyecto, no como un practicionista o como un practicante, como un Scrum Master o como una persona que ya tiene un PMI ACP, ¿no?
Me van a preguntar por qué no está el PMI-ACP acá. Ya les voy a decir por qué no está acá. Entonces, el PMI-ACP esta certificación te da el link entre esas dos certificaciones. Y es lo que nos va a abrir el camino a los PMPs hacia la versión 7, que ya nos va a dejar pavimentado el camino para la nueva versión que ya viene con bastante desarrollo ágil. ¿Por qué? Porque incluso el nuevo examen ya viene así. Entonces, luego pasando a lo que es el mundo ágil, se nos abrió un nuevo concepto desde el punto de vista de agilidad, que abrazó a lo que es la PMI-ACP, ¿ya? Y le potenció con las herramientas de disciplina Agile, que es un marco de trabajo, es una, como se le dice, es una disciplina de agilidad. Es un marco de trabajo que te permite utilizar muchos frameworks de trabajo ágil, híbrido o incluso waterfall dentro de un entorno ágil. Y lo importante de esto es que, aunque no lo crean, muchos de nosotros que trabajamos en construcción, a veces sin saberlo, habíamos venido haciendo trabajo y habíamos haciendo proyectos ágiles. Les pongo el ejemplo, cuando uno trabaja en construcción y genera documentos con HALTs y los manda a producción a terreno, para que luego cuando venga la información de vendor, incorporar la información de vendor y sacar un producto ya terminado, estamos haciendo metodologías ágiles, porque hicimos un sprint en el cual sacamos el mínimo producto viable, ¿ya? Y lo pusimos a producir, le pusimos a construir. Y cuando nos llegó la información final, generamos ya el producto terminado 100% funcional. Entonces, cada revisión que hacemos de un documento que fue liberado para construcción y que lo vamos liberando, limpiando los holes, para los que trabajan en ingeniería en construcción, es un sprint de ágil. ¿Ya? Y lo mismo cuando trabajamos en Lean Construction, Lean Production, utilizamos metodologías ágiles. Hay empresas muy grandes, por ejemplo, Bechtel, que viene trabajando con metodología híbrida desde hace rato. ¿No? Entonces, las mineras están actualmente trabajando con metodologías ágiles, proyectos híbridos. Entonces, por eso es importante conocer disciplina Agile. Y en disciplina Agile tenemos el comienzo con PMI-ACP y el DASM, que es el Disciplina Agile Scrum Master. ¿No? Luego, con más experiencia y siendo practicante de la metodología, podemos actualizarnos a un disciplina Agile Senior Scrum Master. ¿Ya? Y luego las dos últimas certificaciones que la estuve revisando, por ejemplo, ahora ya van a ver, no hay certificados todavía, son certificaciones nuevas que requieren mucha experiencia y requieren una aceptación de un comité técnico de disciplina Agile, comité de pares. Como yo le decía el otro día, conversamos, necesito una aprobación del Consejo de JEDIs. Entonces, es súper interesante porque eso va a mantener actualizado las tendencias de la industria y nos va a poder ayudar a manejar mucho mejor los cambios que constantemente vienen pasando, al menos en la industria altamente volátil y altamente desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, dentro de esto también cabe muy bien, si estás en el lado ágil y quieres tomar el lado waterfall o híbrido, la misma microcertificación de Agile and Hybrid Projects Pro te sirve para esto. Y también para entender, para la gente que está comenzando, el Kickoff Agile. Igual, dentro de, cuando pasemos el video, en el correo con los links, les debemos de enviar los links para Edge y para PMI, Kickoff y Agile. Luego, algo que mucha gente no lo ve también, y es que nosotros obtenemos a tener una certificación. Tener una certificación me dice que yo sé algo, que domino una disciplina, ¿ah? Y que manejo una metodología que, si bien es cierto, no me va a hacer que haga los mejores proyectos, pero sí me va a garantizar que por lo menos manejo bien el framework, conozco las buenas prácticas y tengo un código de ética que me permite, ¿ya?, generar proyectos de mejor manera. ¿Ya? Y por eso es que las personas con la certificación PMI, sea la certificación, demuestran a la sociedad, a la industria, a sus pares y a las empresas el compromiso con la profesión de dirección de proyectos. Demuestran preparación y experiencia, porque uno para mantener la certificación necesita hacer cursos. Nosotros, por ejemplo, con los voluntarios y con los que somos certificados, en el inicio de este año hicimos 20 cursos para mantenernos al día con la nueva certificación de la nueva forma del examen de PMP. Y el año pasado, para mantener los PDUs, hicimos alrededor de 15, 20 cursos. Entonces te obliga y te dice, ¿ya?,
que tienes que mantenerte preparado. Y no solo de cursos, o sea, nosotros hablamos cursos de 1, de 2 horas, podcasts, seminarios, o sea, hay un montón de información que te mantiene actualizado y que te da los créditos para mantener las certificaciones. Reflejan un compromiso, ¿ya? Porque nosotros tenemos un compromiso con el nombre de la institución que estamos manejando y con la credencial que ostentamos. Entonces no podemos desprestigiar eso. Entonces eso se ve muy bien también desde el punto de vista de desarrollo profesional y desarrollo de empresa. Les puedo decir por sí que yo acabo de conseguir un trabajo el día de hoy. Ayer firmé la carta de oferta y lo primero que me pidieron en las entrevistas y lo que fue decisivo fue, ¿tienes certificación PMP? Le dije, sí, estoy postulando incluso a la de programas. No hubo más entrevistas, o sea, hubo una entrevista con recursos humanos, pero mi jefe directo, esa fue la entrevista. ¿Ah? Y eso me ayudó. Entonces, tengo 3 maestrías. Quizás no pesan tanto el rato que me contraten como el PMP. Y eso es algo que me di cuenta luego de mucho dinero invertido y luego de mucho tiempo estudiando. Que más pesa mi certificación de PMP el rato de que me contraten como gerente de proyecto. Porque las maestrías a veces te dicen, bueno, estudias mucho y estás bueno para dar clases. ¿Ah? Entonces, por eso es muy importante balancear y hacer un plan de carrera. Nos preparan para tomar mayor responsabilidad. Sinceramente, yo me certifiqué en el año 2016, ¿ah? Y tenía puestos de responsabilidad antes del 2016, pero me creí en la película a partir del 2016, cuando hubo una institución que me dijo, ¿sabes qué? Tienes las competencias, has estudiado, tienes la experiencia y aparte yo te avalo. Y ese momento me lo creí y empecé a soñar más y empecé a buscar más y empecé a ser más ambicioso buscando más salario y mejores cosas para mi carrera profesional. También te genera un reconocimiento de los colegas. Muchos de nosotros, por ejemplo, nos manejamos en una relación muy fraternal, por ejemplo, entre los voluntarios, entre los amigos, nos conocemos, nos alegramos cuando alguien se certifica, le tomamos como referente. Tenemos siempre a la mano un gurú que nos puede ayudar. ¿Ya? Por ejemplo, yo hoy aquí conozco a los 2 únicos certificados en programas y en portafolios que hay en Chile. ¿Ya? Y cada vez que tengo una pregunta, tengo la confianza de llamarle a mi vicepresidente, a mi compañero voluntario, a pedir información o a darme un consejo sobre qué tengo que hacer en un portafolio de trabajo, o en un programa, o en riesgos, o en scheduling. Entonces, es súper bien porque nos manejamos casi a nivel de afiliación o una especie de hermandad y de asociación tipo gremio, que nos ayudamos mucho. Nos ayudamos y sin ningún interés. ¿Verdad? El único interés es que la profesión salga adelante. Mejora la profesión, lo más importante, porque empezamos a hablar todos un idioma correcto. Empezamos a generar buenas prácticas y empezamos a mejorar el entorno y el ecosistema de negocios y de trabajo. Le agregan demasiado valor a las organizaciones. Las organizaciones, por ejemplo, hoy buscan para puestos incluso medios, te buscan con certificación con PMI, y te la ponen ahí. Quiero una certificación del PMI. Y al ser certificación del PMI, si vas a ser gerente de proyectos, pueden ser 15 certificaciones, pero si vas a ser gerente de proyectos, pueden ser 5. Porque pueden ser incluso de disciplina Agile o pueden ser 3 del PMI. Puede ser, por ejemplo, programas, puede ser CAPM, 4, CAPM, puede ser portafolios y la propia PMP. Cualquiera de esas te capacitan, ya sea para programas y otras van subiendo en su índice, pero si tú, por ejemplo, te dicen, necesito una certificación del PMI, incluso desde la CAPM, que es la más básica y la más fácil de obtener, que es el paso previo al PMP, te faculta y te da las herramientas para gestionar proyectos. Se adquiere un reconocimiento internacional y sentido de afiliación. O sea, tenemos colegas y tenemos beneficios en todo el mundo. Podemos hacerle preguntas directamente al presidente del PMI, a nuestro fellow en Latinoamérica, a colegas como Ricardo Vargas, Pablo Lledo, respuestas directas, preguntas directas, y nos han ayudado mucho en la profesión. Entonces, hay veces que uno se está rompiendo la cabeza cuando algún colega ya lo hizo. Entonces, eso es muy bueno también de tener, y ellos te reconocen cuando eres miembro del club, se podría decir, cuando tienes una certificación. Entonces, ellos también como que se regocijan de ayudarte. Entonces, esas son cosas importantes para pensar en una certificación. ¿Ah? Hay miles de opciones en el mercado, pero yo, por ejemplo, en 20 años de trabajo y de experiencia, soy contento con lo que encontré en el PMI.
Lo que no está en el PMI es complementario y se basa mucho y se puede trabajar, por ejemplo, puedes trabajar con la ISO, con la ACE, puedes trabajar con otras instituciones y puedes hacerle linkear y al final estamos hablando un idioma común. Entonces es por eso muy interesante tener conocimientos del PMI. Ahora, es importante saber cómo estamos en el mundo y cómo estamos en Chile. Entonces, actualmente somos casi, los números, perdón, la matemática me falló. No sumé el nuevo número, perdón, pero para la grabación voy a poner un adendum. Disciplina Agile ya también lo incluí en este. Entonces, hoy por hoy somos más de 1.200.000, 1.100.000, perdón, certificados en el mundo. Antes llegábamos a 1.087.000 y ya somos 1.100.000 y monedas. En Chile también somos un poco más. La matemática ahí no le puse la fórmula, así que mil disculpas. Crecimos bastante en 2 meses. Y eso que en estas estadísticas no están las personas que estando certificadas no dan el tic de que su certificación se registre o se ponga en los recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora 15 certificados de disciplina Agile. 9 se podría decir de Scrum Master, pero en nuestro programa de grupos de estudio certificamos a 15. Entonces es porque 6 de esos colegas no dieron el tic en que su certificación salga en los registros públicos. Por un tema de privacidad, el PMI te pide que lo marques. Entonces hay por lo menos un 15 o 10% de gente que está certificada que no figura en las estadísticas mundiales. Entonces podríamos decir que hay más o menos 1.200.000 o 300.000 certificados. Podemos ver que el PMP es la dominante, ¿no? Pero han ido creciendo otras certificaciones. Y como les digo, los primeros siempre serán pioneros, ¿no? Y tenemos certificaciones que hay poca gente en el mundo. Y aquí en Chile, por ejemplo, en la certificación de portafolios tenemos 2, Daniel y Alfonso Kaiser, Daniel Uvidia y Alfonso Kaiser. Tenemos 3, Daniel Uvidia, está, bueno, no me acuerdo los otros, en programas, perdón, Alfonso Kaiser y no me acuerdo los otros 2 nombres. Tenemos en RMP 19 personas en Chile, en SP 9, en Business Analysis son 2, ¿no? En PMI ACP son 29 y en Disciplina Agile son 13, pero yo sé que hay por lo menos 30 más, ¿no? Porque nosotros solo en nuestro programa de grupos de estudio certificamos a 15 y sé que hay otras instituciones que también han certificado entre 10 o 15, así que hay un número importante de practicantes de agilidad. La certificación también importante, que es la CAPM y que nosotros le queremos potenciar, porque es una certificación más simple, ¿no? Pero que te da las herramientas para trabajar y comenzar. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene recién graduada de la universidad, quizás tiene 1 año de experiencia o que no tiene experiencia práctica, ¿no? Puede acceder a la certificación y empezar a hablar el idioma. Y puede con el tiempo, después de pasar 2 o 3 años, ser un PMP. Entonces, por eso es importante seguir el camino de la certificación, ¿no? Y el PMP lo vio y por eso el PMI lo vio y por eso está pensando desde la escuela con la PMI Ready. Como les decía, uno puede comparar y puede ver si hace un diplomado, una maestría, una certificación o todos, ¿ya? Yo, por ejemplo, antes de hacer el PMP, pensaba en hacer un diplomado, pero balanceé la plata y dije, bueno, el curso me cuesta tanto, el diplomado me cuesta tanto, luego doy el examen, cuesta tanto y salí casi igual, ¿ya? Y creo que tomé una buena decisión. Creo que la decisión debió haber sido unos 6 o 7 años antes certificarme cuando estaba capacitado. Tenía chance, pero no me atreví, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la decisión? Depende de un plan de carrera. Si yo, por ejemplo, voy a ser un emprendedor, ¿ya? Voy a tener mi negocio, voy a administrar muchas empresas, me conviene sí tener un MBA, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vas a ser un gerente de proyectos, no necesariamente te conviene un MBA. Entonces ya estás pensando quizás en una certificación y quizás un magíster ya en algo más en tu negocio, ¿ya? Un magíster en finanzas, un magíster en marketing, un magíster, por ejemplo, estás dedicado a la educación en áreas de educación, si estás en tecnología, en innovación, en transformación digital. Entonces,
ya uno le va pensando, o si no va tomando esos magísteres que ya son especializados, como magíster en minería, magíster en transformación digital, un MBA en minería, MBA con mención en digital o mención en finanzas. Entonces, por eso yo le recomiendo a la gente que cuando va a tomar un plan de carrera y cuando piensa hacer una maestría, piense qué va a ser dentro de 10 años, piense qué va a ser dentro de 2 años y piense qué va a ser dentro de 5 años. Y en función de eso vaya preparando su plan de vida y plan de carrera. También hay que ver el presupuesto. Hoy por hoy una certificación cuesta 555 la PMP, que es una de las más caras. Las de portafolio están como en $800. Las de disciplina ya el concurso, ¿ya? Y examen están alrededor de $600, que incluye curso y examen. ¿Ya? Un magíster, ¿ya?, está entre $5,000 y $15,000, dependiendo de dónde lo quieres estudiar. Aquí en Chile un magíster puede llegar a costar 12 millones de pesos, dependiendo de la universidad y el alcance. Hay magísteres también que me pueden decir, por ejemplo, que están en $2,000, en $3,000 y todo, pero ¿qué reconocimiento tienen? Entonces también hay que ver. Y por eso a veces es importante balancear el dinero, ¿no? Un diplomado puede estar entre $2,000 y $5,000, pero no te garantiza, el diplomado te da, ahí es donde yo discrepo un poco, el diplomado te da un certificado, que es como haber aprobado un curso, ¿no? Pero no te garantiza nada más allá, no te da un desarrollo en el tiempo, te dice que en el momento en el que te tomaron esa fotografía, tú eras así. Y lo mismo el MBA, y lo mismo los magísteres. En cambio, la certificación es una fotografía, es un video, es dinámico, porque te exige cada 3 años renovar y cada 3 años demostrar que has practicado y que has crecido, ¿no? Yo en mi carrera había hecho como 35 cursos o seminarios antes de certificarme. De 4 años acá que estoy certificado, he hecho a promedio 20 cursos por año. No crean que he gastado un montón de plata, ¿no? Casi no he gastado plata. hay opciones de obtener PDUs económicamente, ¿no?, o gratis incluso. Entonces, ese es otro tema que lo vamos a ver cuando se certifiquen. Reconocimiento de pares. O sea, a mí me interesa, por ejemplo, si soy una persona, un referente, un consultor, me interesa ver qué hago. O sea, es una maestría y varias certificaciones. Necesidades de crecimiento. Por ejemplo, si yo tengo un plan de carrera y quiero crecer súper rápido, entonces digo, tengo 27, 28 años y necesito antes de los 35 hacer esto, entonces planifico y me dedico a trabajar durísimo en mi desarrollo profesional y en mi desarrollo personal. Afiliación, sentirse amparado por una institución importante, ¿ah? Y otra cosa también es vocación. Hay mucha gente que estudia magísters porque tiene vocación de profesor, de dar clases, ¿ah? Incluso piensan ya en grados ya más allá de cuarto nivel, como doctorados o postdoctorados, ¿no? Entonces, ahí yo digo, según lo que ustedes quieran hacer, es qué van a hacer en su vida y en su carrera. Entonces, esa pregunta entre qué escojo, se la tienen que hacer ustedes, ¿no? Y se la tienen que responder ustedes antes de decidir qué van a hacer. Entonces, ¿qué les podemos ayudar? Les podemos decir que para el 90% de las opciones laborales y de los requerimientos de trabajo, siempre está el PMI. Entonces, una certificación del PMI te ayuda y te asfalta un poco el camino. Que después vas complementando, puedes hacer un poco de cosas o sobre la par, también es importante, pero piensen en una certificación como una manera fácil, rápida, ¿ya? Me refiero fácil porque requiere una disciplina y un tiempo de estudio, ¿ya? No requiere dejar de trabajar un año completo para hacer un magíster o 2 años para hacer un doctorado. Lo puedes compaginar con tu trabajo y con tu vida personal, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas muy importantes de pensar en una certificación. Ahora, ¿ustedes quieren ser PMI? ¿Quieren ser miembros del PMP? Pero bueno, yo les voy a explicar un poco ahora, después de haberles contado lo bueno de ser un certificado, les voy a explicar un poco cómo lo vamos a hacer y cómo se puede lograr de una forma eficiente, desde el punto de vista tiempo y económicamente también rentable, ¿no?, para que ustedes puedan pasar el examen en lo posible en la primera, ¿no? Mucha gente me dice
que hay que prepararse durante más de un año, hay que dar 2 o 3 veces el examen. No, ese es el caso extremo. El promedio, para mí personalmente, son 3 meses bien estudiados, ¿ah? Un mes de simulaciones y dar el examen. Y conozco gente que se ha preparado un mes, día y noche, estudiando, pero como máquina, y ha dado el examen. Entonces, todo depende de ustedes, ¿no? Entonces, para poner aquí tu nombre en este certificado, es súper fácil, ¿no? El tema es, hay que decidirse, hay que dar el primer paso. Y para eso nosotros estamos aquí, para ayudarles como capítulo. Como los pasos previos para certificarse, lo que siempre les recomiendo es vayan al PMI, vayan al pmi.org, abran la página y vean las certificaciones y escojan la que más les cuadre, la que más vaya con su carrera. Quizás la PMP no es la que les va a ustedes. Hay mucha gente que se certifica como PMP y no hace proyectos. Hay gente que hace operaciones, por ejemplo, siendo PMP, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, se certifica PMP y tiene su negocio propio, ¿no? Y quizás debía haber pensado más en análisis de negocio o en otro tipo de proyectos más rápidos, ¿ya? Entonces, quizás tiene un negocio de desarrollo de software, le convenía más ser disciplina Agile, ¿ya? Entonces, por eso hay que saber qué voy a seguir y cuál es mi plan de carrera. Luego, ver el proceso de certificación. En lo ideal sería contactarnos. Mucha gente hemos tenido el caso de que ha fallado en el examen, y más ahora con el nuevo examen y más con la nueva forma de entrega del examen virtual, han fallado a veces por cosas pero increíbles. O sea, como no haber leído el manual de la prueba en línea y haber cometido una falla que les invalidaron el examen. Cosas que nosotros les enseñamos, ¿ah? O que les damos una mano en nuestro proceso de certificación. También es importante que tomen los grupos de estudio, ¿ah? Que nosotros los hacemos cada año. Llevamos 3 años, esta iniciativa que nació con la vicepresidencia de certificación en el 2018, cuando recién nos incorporamos con Daniel. Él tuvo la visión de formar grupos de estudio. Comenzamos con PMP y CAPM, y hoy hemos tenido ya varios, tenemos programas, hemos hecho disciplina Agile, hemos hecho CAPM y PMP, y grupos más pequeños ahí amparados por el capítulo, donde hemos hecho programas y portafolios, entonces, y han logrado certificarse. Entonces, por eso es muy importante eso. ¿Y por qué? Porque al mismo tiempo les vamos subiendo la vara y les vamos exigiendo que lo hagan. Esto es como cuando vas con un personal trainer. Tú puedes bajarte el video de YouTube e ir a tu casa a mejorar tu abdomen, ¿ya? Y puedes tener todas las herramientas y todas las máquinas y no lo logras. ¿Por qué? Porque no hay alguien que te esté ahí insistiendo o que te esté acompañando, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de nosotros en el capítulo, ¿ya? Nuestro interés es tener más certificados y que se difunda más, ¿ya? A diferencia de otras instituciones, por ejemplo, que el interés es darte el curso, ¿ya? Y si te certificas, es un plus, ¿no? Pero el negocio o la entrega, el modelo de negocio es darte el curso, ¿no? No les interesa tanto que te certifiques, a nosotros nos interesa que te certifiques. Por eso, dentro de nuestro modelo de negocio tenemos los cursos por un lado y tenemos apoyo a los miembros para que se certifiquen, porque muchos miembros han venido donde nosotros porque hacen los cursos, salen de la maestría, salen del diplomado y no se sienten capaces de dar el examen o no están capacitados, que eso también pasa. Porque puedes conocer la teoría, pero no sabes cómo vencerle al examen. El examen tiene sus mañas y el examen tiene sus algoritmos y su forma de vencerlo, ¿no? Y eso no te enseñan o en los cursos o en los diplomados. Entonces, por eso es lo que nosotros, viendo que había tasa tan baja de asistentes a cursos que se certificaba, que empezamos con los grupos de estudio. Y hoy te podría decir que tenemos una de las mejores tasas a nivel mundial. Tenemos casi más del 60% de gente que se certifica, cuando el promedio normal es 30-35. Entonces, a nivel local manejamos de nuestros grupos de estudio 60-70% de certificación. Perdón, 80% de dar el examen y 65-70% de aprobación a la primera. Entonces, es altísimo. Entonces, y no les damos el curso a nosotros, sino simplemente les hacemos el seguimiento en un grupo de autoestudio en el cual les enseñamos cómo estudiar
y les damos una mentoría y un coaching, pero no les enseñamos nada nuevo. Les hacemos estudiar como ustedes deben estudiar con los conocimientos que ya traen de su capacitación previa de sus 35 horas. Entonces, como les decía, lo primero, vamos a la página web del PMI. Si son miembros del PMI, es mucho más fácil, les van a llegar correos y todo. Y si no, créense una cuenta. Es bueno ser miembro porque te da bastante información. Hay cantidad de recursos gratis, cantidad de capacitación gratis, no tienen idea. Y aparte de eso te da descuento, ya sea en los cursos o en las certificaciones. Y el descuento es importante. O sea, si se van a certificar, tienen que hacerse miembros para que les salga la membresía del año y la certificación por el precio de no ser miembro. ¿Ah? Eso lo van a ver luego y es matemática simple. Se van a dar cuenta que es mucho mejor ser miembro y ser miembro del capítulo. Luego de eso, ven qué tipo de certificación es la que ustedes desean obtener. Y lo más importante es que en la página web están los pasos para obtener la certificación. Mucha gente no lo lee. ¿Ah? Mucha gente se lanza a dar el examen sin haber leído el contenido del examen y sin haber leído el handbook de la certificación. Y aquí te dice, lo primero que tienes que hacer es ver los requerimientos, después leer el handbook y después aplicar los pointers o ver básicamente cuál es el contenido del examen. ¿Ya? Dentro del contenido del examen hay un librito que yo cuando me certifiqué no lo leí, les soy sincero. Yo aprendí a utilizar el contenido del examen cuando fui a dar mi primer grupo de estudio y cuando Daniel me dijo, oye, tienes que estudiar el ECO. Yo, ¿y qué diablos es el ECO? El Exam Content Outline. Ah, perfecto. ¿Y eso dónde está? Es lo que viene en el examen. Ah, esa paginita del curso. No, no, es un libro completo de 7 hojas, ¿ya? Donde fue dentro de 7 hojas, donde está las claves para dar el examen y cómo estudiar. ¿Ya? Que eso casi nunca lo ves. ¿Ya? Entonces, es algo que nosotros nos basamos y en base a lo cual armamos los grupos de estudio. Y luego sí, ejemplos, simulaciones te dan aquí, te dicen cómo estudiar, qué literatura, y luego sí, pagar, dar el examen, y mucha gente ha fallado en dar el examen, porque nadie, o sea, al menos yo en mi tiempo que dimos el examen durante 2 horas donde no había cómo pararse y si parabas perdías tiempo, ¿ya? Entonces no podías llegar tomando café, porque si tomabas café te daba ganas de ir al baño y no podías levantarte porque perdías 10 minutos. Y en los centros de examinación te registraban como salir de un centro de inteligencia, salir de una embajada de Estados Unidos o de Israel. Te chequeaban con escáner. Entonces perdías 5 minutos en salir y 5 minutos en entrar, más el tiempo que ibas al baño a tomar agua, 15 minutos, podías perder el examen. Entonces había que prepararle a la gente para eso. Y hoy que el examen es online, mucha gente no ha fallado por conocimiento, ha fallado por desconocimiento de la plataforma o por no estar acostumbrados al manejo de un entorno virtual. Hay mucha gente que yo respeto las canas y la edad y todo. Yo incluso tuve problemas dando un examen ahora online. Ya me imagino, por ejemplo, una persona que me duplica los años. ¿Ya? Bueno, no que me duplique, que tengo un poco más de años, que tengo compañeros que han dado el examen casi de 75, 76 años y se les ha hecho difícil. Tengo compañeros de 25 años que se les ha hecho complicado y que se supone que son millennials y que manejan toda la tecnología. Se les hizo complicado. ¿Ah? La plataforma no es muy amigable y se les hizo complicado porque no puedes hacer ciertos actos que normalmente estás. Ponte, llevarte la mano a la boca, toparte los oídos, hablar en voz alta, un poco de cosas. Entonces, todas esas cosas les vamos advirtiendo durante los grupos de estudio. ¿No? Dentro de los grupos de estudio, dentro de la certificación, lo más importante es saber qué necesito. Voy a tomar como ejemplo PMP. ¿Ah? Yo necesito, como primera opción, tener un grado secundario o un diploma de bachillerato, el famoso BA, ¿ah? O grado de asociado. ¿Ah? Equivalente, creo que es 3 años de estudio. ¿Ya? 60 meses de experiencia en gestión de proyectos, 35 horas de educación formal en gestión de proyectos. No necesariamente un curso de certificación de PMI o de PMP. Puede ser un diplomado de proyectos, puede ser el pensum incluso de tu maestría, donde viste 35 horas de gerencia de proyectos. ¿No? O puede ser un curso de administración de proyectos de Prince, del Banco Mundial, pero ¿dónde veas administración de proyectos? Y sí es ideal que veas algo del PMI, ¿no? Pero ya con eso incluso te facultan a las 35 horas. ¿No?
La segunda opción, o ser CAPM, así de una. La segunda opción es 36 meses de experiencia en gestión de proyectos, 8 años, en los últimos 8 años, 35 horas de educación formal. Esa es la que casi todo el mundo lo toma. Soy ingeniero, soy profesional, tengo 36 meses de experiencia, que son 3 años, ¿ah? Y me voy a hacer un cursito, pago un curso en internet o contrato aquí al capítulo o a las empresas que hacen los cursos y me voy, listo, termino y en un mes estoy listo para el examen. No es así. Muy pocas veces se da ese caso de que en un mes estás listo. Necesitas un poquito más, pero te ayuda mucho. Ahora, el examen, hoy por hoy, ya no se da el examen en papel. Cualquiera de las dos opciones se da online, ya sea en un centro de examinación o un examen controlado, proctorizado, supervisado en Internet, en tu caso. Entonces, el examen ahora cambió. Son 180 preguntas y se califican las 180. O sea, no tienes chance de que antes te daban 20 preguntas que eran de prueba. Podías fallar 20 preguntas a la suerte y estadísticamente tenías 20 preguntas de regalo. Hoy no. 180 preguntas, 180 preguntas evaluadas. 230 minutos, te quitaron un poco de tiempo, te quitaron 10 minutos. ¿Ah? Te incluyeron 2 descansos que no están contados en los 230 minutos. Antes había solo uno y antes de eso no había descanso. ¿Ah? Y el examen puedes darlo en español, inglés o en otros idiomas. Generalmente, si lo das en español, tienes la opción de dar un clic y ver la pregunta original en inglés, que a veces es de mucha ayuda, al menos cuando hay términos técnicos. El costo del examen, si eres miembro, es $405. Si no eres miembro, es $555. La membresía anual cuesta $139 o 145. A todo esto súmale, cierto, el 20%, 19% de IVA aquí en Chile, ¿no? Si algunos están fuera de Chile, en algunos países todavía no te cargan el IVA. ¿Ah? Entonces, la reexaminación, que es un costo fuerte, son 275 si eres miembro y 375 si no. Entonces, por eso hay que estar muy seguro y hay que prepararse bien, porque gastarse alrededor de 200,000 pesos por reexaminación es algo difícil en estos tiempos, ¿no? Entonces, por eso es preferible invertir esa plata bien en ganar las capacidades para no reprobar en la primera. La certificación te dura 3 años. Tienes que generar 60 PDUs, que son unidades de desarrollo continuo, ¿no? Que es, como les dije, es lo que te demuestra que estás todo el tiempo capacitándote y que estás todo el tiempo actualizándote. Y el costo de la renovación son $60 aquí en Chile más IVA. Y no tienes que hacer nada más. Simplemente cumplir los PDUs, que si son disciplinados lo cumplen en menos de un año, o como la mayoría de nosotros ahorita haciendo el curso de Ágil y un poco de cosas lo cumplimos en un mes. Así que tampoco hay que asustarse. Hay gente que se asusta y dice, me voy a meter en una certificación del PMI y cada 3 años voy a tener que contratar un seminario de $1,000 para poder sacar los 60 PDUs. Falso, falso. ¿Ah? Falso, y a mucha gente le hemos llamado al capítulo, le hemos invitado a que se haga miembro y le hemos explicado esto y dicen, ¿por qué no supe esto hace 2 años? Entonces es uno de los beneficios de ser miembro. El proceso de elegibilidad toma su tiempo, pero es rápido. Entonces, por eso a la gente que quiere participar en los grupos de estudio les pedimos de requisito que estén elegidos. Y si es que es posible, con fecha de examen para que se presionen y se generen una tensión creativa que les haga salir de su zona de confort y poder certificarse. Básicamente es un proceso en el cual te van a pedir llenar un formulario en internet que es muy simple. Nosotros les ayudamos a llenar ese formulario porque hay veces que el texto de las respuestas hace que no te aprueben. O que uno no sepa que está apto para hacer PMI, para hacer PMP y cree que va a ser CAPM cuando tiene la experiencia y por no saberla de escribir o demostrar al PMI en palabras de PMI, no te aprueban la elegibilidad para PMP. Nos ha pasado mucho que mucha gente nos vino a buscar para hacer CAPM y tenía años de experiencia como gerente de proyecto, pero le habían negado. ¿Por qué? Porque aplicó mal. Entonces le hicimos aplicar bien, validamos su experiencia y fue a PMP. O hay muchos de los que dicen, quiero ser PMP y resulta que están para programas o están para portafolios o están para otra. Y le hemos dicho, mira, para ti quizás te conviene más esto. Y le hemos ayudado en ese proceso. Yo soy uno de esos que yo no sabía que tenía la capacidad para ir a programas. Y busqué ayuda en los mentores y me ayudaron a entender que
un trabajo que tuve antes me dio la experiencia para programas, me falta todavía un poquito, ¿ah? Pero hice programas, e hice incluso trabajos de agilidad, y no lo sabía. Revisión de información se toma más o menos unos 5 días. Para la elegibilidad, desde que diste el clic, tienes 90 días para llenar toda la información. Lo puedes hacer en una hora. Eso no es problema. Si ustedes se hacen miembros, buscan la elegibilidad. Incluso pueden buscar la elegibilidad sin ser miembros. ¿Ah? En una hora podría estar listo y dentro de una semana podría tener la elegibilidad. Incluso a veces menos. Hay veces que automáticamente en 2 días están respondiendo. ¿Ah? O hay veces que si ya tienes la certificación CAPM y registrarte, ponte a tu universidad o tus trabajos y están registrados en la base de datos, la elegibilidad te llega en 2 horas. Hemos visto compañeros que han postulado y en 2 horas les ha llegado. Son casos ya que, o que ya tienen otra certificación, por ejemplo, si ya tienen la certificación CAPM o la de riesgos o la de SP, el rato que van o la PMI-ACP, van al PMP, ya casi les está validado. Es súper rápido la revisión. Todo esto es susceptible de auditoría. Entonces hay que estar atento porque le pueden pedir información y le pueden pedir documentos escaneados y quizás certificados de gente con la que uno puso de referencia. Ya no se da tanto eso, pero hay susceptibilidad de auditoría. Luego de tener la elegibilidad, desde el momento que te dan la elegibilidad tienes 1 año para dar el examen. Dentro de ese año puedes repetir 2 veces el examen. El costo del examen, como les dije, es 405 siendo miembro, 555 sin ser miembro. Y en caso de auditoría también tienes 90 días para el proceso. Generalmente se demora más en que tú envíes la información, que ellos te responden en menos de 1 semana. Luego te dan una carta de elegibilidad, que bueno, básicamente es un correo y un tic que te dice ya puede pagar su examen o ya puede agendar su examen. ¿Ah? Y luego de eso, bueno, es echarle corazón y dar el examen. Entonces no es nada difícil. O sea, no hay que sufrir tampoco con la elegibilidad. Dentro de la información que necesitan, mucha gente cree que solo hay que leer este libro café que le digo yo, el ladrillo, ¿ah? Y que con eso están listos, y es no. Les tengo la mala noticia que no. ¿Pueden leer solo ese libro? Sí, se pueden certificar si tienen más conocimiento y si son bastante curiosos y estudiosos y empiezan a buscar toda la información adicional que te da y las referencias. Pero la mayoría de referencias están dentro del mismo PMI y siendo miembros los puedes descargar gratis. Todos estos libros que están aquí son gratis para los miembros y los pueden descargar y los pueden utilizar. ¿Ah? Los de arriba son los estándares fundamentales del PMI, ¿no? Están riesgos, valor ganado, programar, operaciones, portafolio, business analysis y el PMBOK, que ahora va a salir la nueva revisión el próximo año, legalmente a finales de año, pero va a estar útil para examen el próximo año. Y esa nueva revisión del PMBOK va a tener mucho de lo que hemos hablado de los otros libros. Y tienen también marcos de referencia y estándares prácticos para scheduling, para estimating, para Work Breakdown Structures. Hay gente que me dice, no entiendo la WBS. Bueno, hay un libro del PMI para entender la WBS. Yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de estudio, pregunté, y me acuerdo, no sé si fue Daniel o Alfonso que me dijo, oye, ¿por qué no ves este libro? Y me dio el capítulo que está lo mismo para riesgos. Estaba entrampado, para mí fue difícil entender el famoso concepto del riesgo residual y también del cisne negro. Bueno, tuve que ir a estudiar ahí, ¿ah? Y lo aprendí. También las competencias del gerente de proyectos, que ahora es súper importante con el nuevo examen. Y luego hay guías prácticas para agilidad, para benefits, realization, muy bueno, muy bueno. El de Business Analysis, Navigating Complexity, que también es otro muy bueno. Te ayuda a manejar entornos bastante volátiles y complejos. Entonces, hay literatura, hay información. También hay un lexicon donde está la Biblia, todo el diccionario del PMI para empezar a hablar en idioma PMI, lo cual es muy importante para dar el examen. Entonces, una vez que estamos listos con esto, ya tengo todo el marco de referencia y uno puede decir, estoy listo para estudiar. No, señor. Necesitas una guía más blanda. Esta es información muy dura, ¿ya? Que la tienes que saber, la tienes que leer, no toda, pero por lo menos el PMBOK, la guía ágil también ahora para el PMP,
y capítulos concretos de otros libros o ciertas referencias de los otros libros. Si es que puedes leerte los otros, bienvenido sea. Yo me he leído 3 o 4 de esos, ¿ya? Porque los he necesitado o porque me estoy certificando en la otra, ¿ya? Pero hay que saber dónde buscar, ¿ya? Y eso les ayudamos también en los grupos de estudio. Entonces, una vez que estás ahí, dices, bueno, esto es una norma, y como los que han manejado normas saben que las normas son duras, ¿ya? Son difíciles de entender, son redactadas por abogados, ¿ah? Para ingenieros o para practicantes, ¿ah? Entonces, son aburridas, son difíciles. Entonces, la única que es agradable de leer es la guía ágil. Súper agradable, a mí me encantó, me la leí en un día, y tiene 70 hojas. Yo soy malísimo para leer. El PMBOK me demoré como 3 años en leer. A ese nivel. Pero les recomiendo que busquen. Pero cuando creen que solo necesitan eso, no. Les digo, van a necesitar un poco de ayuda. Y hay literatura en el mercado. Y hay autores que te ayudan a aterrizar un poco más y hablar quizás en idioma que nosotros hablamos siempre. O sea, como que nos lo ponen en bandeja, como que nos lo decoran un poquito y nos lo endulzan un poco a la norma. Y ahí están otros autores que ya lo vamos a ver luego, que son el famoso Rita Mulcahy, Ginger Levin, Pablo Lledo, Echeverría, PM Quiz, que aparte tienen simuladores, ¿ah? Entonces, por ahí es bueno también, yo digo, en la mano izquierda la norma, en la mano derecha el handbook. Y el handbook para mí es el libro de estos autores. Yo así me he certificado y así le recomiendo a la mayoría. Luego de eso, bueno, los cambios que vienen con la nueva edición, se los voy a dejar en el video, no lo voy a pasar porque les voy a confundir si es que empiezo a nombrar estos cambios, pero los voy a dejar en el video y les voy a dejar los links para que puedan ver. Pero básicamente el PMBOK pasa del entorno de áreas de conocimiento y de grupos de proceso ya a un tema de principios de ejecución de proyectos, ya más enfocado a las nuevas filosofías ya de gestión de proyectos, valores y principios. Entonces, como les decía, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Conocer la certificación. Por eso lo primero y más importante es leer el handbook. Como cuando me compro algo, me quiero comprar un libro, o me quiero comprar un auto, por ejemplo, tengo que leer el manual del auto, por lo menos la parte comercial, para saber qué tiene, ¿ah? Esto es el handbook, ¿ah? Entonces, mucha gente no lo lee. Personalmente yo tampoco lo leí. Y creo que me hubiera ahorrado 8 años de espera en la certificación. Yo no me atreví durante 8 años, ¿ah? Luego hay que leer el ECO, que es el contenido del examen, y que les dice los dominios que tiene cada uno de las preguntas y el porcentaje que va a tener el examen y el tipo de preguntas. Entonces les voy a poner un ejemplo así facilito. El antiguo ECO, que era el que se daba hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre, tenía 13% de preguntas relacionadas con inicio, 24% planificación, 31% ejecución, 25% monitoreo y control y 7% de cierre. Y eso era el ECO. Y 3 o 4% de agilidad o entornos híbridos. No más, ¿ah? Hoy cambió, porque hoy te dice que son 42% de las preguntas tienen que ver con el dominio de personas, ¿ah? Y ahí viene súper importante porque viene la capacidad del director de proyecto para ponerse la gorra de líder y trabajar con su equipo para desarrollar el equipo, solucionar conflictos y aplanar el camino para que el proyecto salga, ¿ah? Y entender que el proyecto lo hacemos en equipo y lo hacemos en un grupo, ¿ah? Y que un proyecto se hace por personas, no por máquina. Entonces, hoy por hoy, ese 42% viene reflejando eso. 50% era lo anterior, el anterior ECO, los procesos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Entonces, los que estudiaron para el examen anterior, hoy tienen aproximadamente 50% del trabajo hecho, ¿ah? Y luego 8% de entorno de negocio, donde vienen los beneficios del negocio, donde viene el manejo de portafolio, el manejo de programa, el entender cómo mi proyecto le va a generar beneficio, le va a afectar al entorno de negocio y entender cómo se maneja
el ecosistema de negocios. Cosa que antes se veía quizás algo en inicio. ¿Ya? Hoy ya tiene 8%. Ahora, compliquémosle un poco más. El 50% de todas esas preguntas van a tener enfoque ágil o híbrido. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la certificación del PMP nos convierte en 50% waterfall, o sea, metodologías tradicionales en cascada, y 50% ágil e híbrido. Entonces, un PMP está capacitado para moverse en todo el entorno. Entonces, por eso es súper importante ahora que ya te metieron a estudiar lo que es metodologías ágiles. Y entre ellas están varios frameworks. En el examen no te van a preguntar por uno en específico, pero sí se va a enfocar mucho hacia Scrum, ¿ya? Hacia disciplina Agile. No te van a pedir los difíciles, no te van a pedir SAFe, no te van a pedir X-Programming, no te van a pedir el método Spotify, no te van a pedir un poco de cosas, pero vas a tener que tener conocimientos que antes ya los manejábamos de algo de ágil, Kanban, Lean y Scrum. Fuerte, fuerte Scrum. Entonces, por eso es importante la nueva preparación en este año. Como les decía, hoy el eco vigente se basa en dominios, tareas y activadores. Entonces, un dominio es personas, una tarea es algo que se supone que nosotros como gerentes de proyecto tenemos que realizar o desempeñar. Y un activador, un enabler, es esos conceptos o esas situaciones que desencadenan o que generan el conocimiento de esa tarea y de ese dominio. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver la primera tarea. Dice, dominio 1, tarea 1, inicio 13%. En el antiguo, ¿ya? Realizar una evaluación del proyecto basada en información disponible, lecciones aprendidas de proyectos anteriores y las reuniones con las partes interesadas pertinentes, con el fin de apoyar evaluación de viabilidad de nuevos productos o servicios dentro de supuestos y o limitaciones dados. ¿Les parece conocido a un Project Charter y un caso de negocio y a un análisis preliminar de interesados y de riesgos? Entonces, eso te decía lo que tenías que conocer y qué tenías que dominar. Hoy te dice dominio 1, personas. Tarea, gestionar conflictos. Punto. Entonces, dentro de gestionar conflictos te dice, ¿cuáles son los activadores? Interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Y hay una teoría para entender eso, ¿no? Y hay un poco de documentación y de bibliografía que te maneja y que no está en el PMI, no está en el PMBOK. Está muy livianamente tratado en el PMBOK. Está mejor tratado en la guía ágil, pero hay más información adicional. Y que el PMI nos ha dado un poco la información de dónde sacarla. Hay un curso incluso gratis que está dando el PMI para las personas que se van a certificar ahora y que te da el conocimiento para pasar del waterfall al ágil. Y ahí enfocan mucho en el tema de conflictos y desarrollo de equipo. Segundo, analizar el contexto del conflicto. ¿No? Y tercero, evaluar, recomendar, conciliar la solución de resolución de conflictos adecuada. ¿No? Entonces, este dominio con esta primera tarea de antes darte ciertos documentos y te los dejaba así, que tú debes realizar ciertas actividades, hoy ya te lo pone claro, así directo. Vas a gestionar conflictos y te lo dice así. Un project manager es un conflict manager porque todo el tiempo está lidiando con el conflicto y está solucionando conflictos y está gestionando los conflictos. ¿Ah? Entonces, eres un conflict manager, estás gestionando el conflicto y te dice, no seas un problem manager. Sé un project manager que al mismo tiempo sea un conflict manager, pero no seas un problem manager. Entonces, ese es el enfoque diferente que hubo hoy con el nuevo PMP. Entonces, los que estudiaron el año pasado para el examen anterior, les va a hacer ruido esto y les va a generar nerviosismo, pero no es difícil. Hay la metodología, hay la bibliografía, hay un curso que está rondando en el PMI para los que son miembros y es gratis. Es gratis hasta el 19 de abril, no sé después qué pasará, pero lo pueden acceder también. Cuando necesiten pueden escribirnos, les podemos dar el instructivo para llegar, pero es súper fácil. Van a
a mi dashboard, van a library y en el buscador ponen 2021 y les va a salir oferta de curso de preparación del PMP 2021. Y se enrolan. Son 20 lecciones, 20 cursos, que son los 20 cursos que les dije que hicimos la mayoría de nosotros hoy, y que tienen que ver con el nuevo ECO, que es el crossover, se podría decir, es el puente entre el PMP anterior y el PMP nuevo. Y es el fundamento también de la certificación ágil híbrida que hicimos algunos. Dentro de eso, el PMI también nos está ayudando con un crossover map. ¿No? ¿Qué es un crossover map? Es un documento que nos dice qué del eco anterior nos sirve ahora o dónde encontrar información. ¿No? Personalmente yo lo revisé y lo que te dice, a veces te dice, mira, este nuevo tema no hay. ¿No? Estúdialo. ¿Dónde? No te dice dónde, luego te da un montón de libros, pero nosotros ya sabemos de dónde estudiar y bibliografía propia del PMI. ¿No? Y en algunos casos te dice, anda a ver, este punto es equivalente al eco anterior. Ese es el ejemplo del crossover map. Entonces te dice, ponte, Manage Conflict, que es el enabler 1.1.1, equivale al dominio 3 tarea 1 del antiguo eco. Pero cuando yo me fui a ver el dominio 3 del antiguo eco, tarea 1, y me fui al PMP a comparar, hay dos párrafos. La información disponible en el PMBOK es 2 párrafos de manejo de conflicto. ¿Ya? Entonces ahí dices, bueno, ¿a dónde me voy? Me voy a la guía ágil y encuentro 3 hojas más. Y luego, bueno, ¿a dónde me voy? Bueno, hay teoría y hay papers y hay información en la librería del PMI, de donde estudiamos todo el tema de manejo de conflictos. Entonces, hoy se nos puso un poco más difícil, pero sinceramente yo les digo, yo me preparé casi en un mes para dar la certificación ágil híbrida, que es el puente con el anterior PMP y el nuevo, y fue bastante provechoso y me sirvió. Yo creo que a ustedes también, a los que estaban preparados antes, y a los que no conocen, bueno, a los que no conocen nada del PMI y del PMBOK, les va a tocar el camino largo, ¿ya? Que también es viable, entonces ahí les va a tocar hacer un curso de cascada, y les va a tocar hacer también un curso, el curso este de ágil híbrido. Entonces, que nosotros igual les guiamos y les damos las mejores opciones de dónde encontrar los mejores cursos a todo precio. Aquí es, como dicen en mi tierra, de todo como en botica. Para cualquier presupuesto y para cualquier necesidad, para cualquier tiempo. Puedes irte a un bootcamp donde te encierran una semana, pagas $2,000 y sales certificado. ¿Ya? $2,000 más el costo de la certificación. ¿Ya? Y el viaje a Estados Unidos. ¿Ya? O puedes pagar $100, 700, 800, 300, puedes pagar el curso del PMI que vale $550, puedes pagar nuestro curso del capítulo que es muy bueno, donde nosotros ya sabemos qué tienen que ustedes aprender. Y luego de eso, de entender y de aprovechar, hay que hacer el grupo de estudio. Ya sea, aunque sea por grupo de estudio, los 3 meses les recomendamos para que no fallen el examen. Hay gente que dice, no, yo solo necesito reforzar esto y estudia por su cuenta. Pero después de hacer cualquier curso hay que estudiar, y hay que estudiar guiado. Por eso el grupo de estudio es súper importante. Después de eso, bueno, les comento, las preguntas siguen siendo situacionales, bastantes, más simples, ya no son esa letanía de 50 renglones, ¿no? Hay muy poca pregunta basada en fórmula, pero sí, ¿ya? Basada en los conceptos y entendimiento de los conceptos. Harta pregunta que te hace entender valor ganado, pero no necesariamente tienes que calcular un ejercicio grande. ¿Ya? Entonces, pero tienes que entender el concepto. ¿Ya? A veces te toca calcular. ¿Ya? Antes si te tocaban 10 preguntas de cálculo y 10 preguntas de redes, hoy creo que hay un poquito menos, pero te van más al concepto y al entendimiento. Preguntas basadas en el conocimiento, básicamente para medir si sabes o no sabes. ¿Ya? O sea, preguntas así puntuales de definiciones y de conceptos básicos de la gestión de proyectos. ¿Ya? Y las preguntas técnicas o procedimentales, que son las famosas que dice, ¿qué haría usted después de? O cuál de los siguientes herramientas utilizaría, o cuál de los siguientes procesos continuaría. Básicamente es un proceso o un procedimiento del PMI. Eso se mantiene. ¿Dónde cambia? Que ya las preguntas no son todas de selección múltiple. Antes había una pregunta, 5 alternativas, 4 alternativas. Hoy hay esas preguntas, pero también hay las preguntas de drag and drop.
donde tienes que llevar de un lado a otro y llenar una tablita. En el curso de Ágil Híbrido, en el curso de preparación del PMI que lo está dando gratis, en ese curso hay preguntas de ese tipo. ¿Ya? Y hay cómo aprender ese tipo de preguntas. Preguntas multi-choice. ¿Ya? Te dicen, escoja la o las correctas. Hay que saber bastante. A mí esas son las más difíciles. ¿Ya? Y preguntas multimedia, que no las tenemos muy claro y ningún autor las tiene claro todavía. Pero te dicen, por ejemplo, en los ejemplos que te van a poner un gráfico de una curva S, por ejemplo. Y te van a poner una situación y tú tienes que señalar el sector del gráfico donde va esto. O te van a salir varios gráficos en varias líneas base y tú vas a tener que elegir. ¿Ya? Muchos de los autores de renombre, Rita Mulcahy, Pablo Lledo, han declarado en sus páginas web que todavía no tienen esta nueva tipología de preguntas o que están experimentando y que la van a tener en los próximos meses. ¿Ya? Aparte, el examen, el PMI hace unos meses del año pasado dijo que iba a ser adaptativo. ¿Cómo es eso? Que en función de cómo va respondiendo, el examen te va lanzando cierto tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, si ya de cajón te preguntaron preguntas de riesgos, ¿ah? Y se dan cuenta de que no dominas bien riesgos lo necesario para aprobar el examen, te lanza una pregunta dentro de los dominios, pero relacionada con riesgos, unas 2 o 3. ¿Ah? Y si ya las fallas, ya listo, fallaste el examen. O sea, ya de una te tiran a matar. ¿Ah? Que varios compañeros nos dijeron eso. ¿Ah? No nos queda claro, no lo han dicho, no lo han oficializado, pero muchas de las personas que han dado los exámenes nos han dicho, oye, empecé súper bien y de pronto fue brutal la cantidad de preguntas de cierre que me dieron, la cantidad de preguntas de stakeholders que me lanzaron, la cantidad de preguntas de riesgos que me lanzaron, ¿no? O la cantidad de preguntas de agilidad, o sea, es brutal. Y es bueno, porque te va enfocando en función de los dominios, buscando también las áreas de conocimiento, ¿no? Para saber si sabes o no sabes. Ya de una decir, ¿sabes qué? Este examen es el segundo más difícil en el mundo después del examen de actitud matemática en GR de los Estados Unidos. Entonces, y no porque sea difícil la materia, es por el tiempo, por el tipo de preguntas, por el promedio que hay que sacar. No hay que sacar un porcentaje fijo, nadie sabe cuál es el porcentaje. El PMI te dice tienes que estar en la media, y la media puede ser cualquier número flotante. ¿Por qué? Porque es en función de los resultados de los exámenes de los últimos certificados. Entonces, por ejemplo, el examen se puso más difícil en diciembre porque había una cantidad brutal de gente que aprobó el examen, ¿no? Y quedaba el examen porque estaba cambiando la certificación. Entonces, subió la media y el examen se puso más difícil. Entonces, esas son ciertas explicaciones. Entonces, eso hay que saber antes de lanzarse al examen. Y bueno, hay muchos libros que les recomendamos, se los voy a dejar ahí, entre ellos los libros propios del PMI, los libros que recomienda el PMI. ¿Ah? También tenemos la bibliografía ya conocida de nuestro amigo Pablo Lledo, Daniel Echeverría, Escuela de Dirección de Proyectos, Quiz PM, Sofía Ruiz, y se me olvidó, perdón, no es nada contra de mis queridos amigos anglosajones, Rita Mulcahy, Ginger Levin y Johnson, profesor Johnson, son gurús, ¿ya? Y tienen todos libros, de los cuales el que más me gusta es el de Rita Mulcahy. ¿Ya? Se los voy a poner en los siguientes links. Pero son libros, no, sí está ahí, se borró. Está mal escrito, pero estaba Rita Mulcahy. Algo pasó en la edición. Aquí está Rita Mulcahy. Son libros que tienen simuladores que son muy buenos. Nosotros recomendamos cualquiera de ellos. ¿Ya? Por precio, Pablo Lledo es muy bueno, y por idioma. Quiz PM, muy bueno, un poquito más caro que Pablo Lledo, pero es muy, muy bueno. El otro día estuve leyendo de esta autora compatriota Sofía Ruiz, tiene 3,000 preguntas, ya están con las nuevas preguntas, pero no la tipología, bueno también. Escuela de Dirección de Proyectos, que también son unos españoles, bastante bueno. Daniel Echeverría, que se adaptó al cambio y ahora las preguntas son muy, muy buenas. Antes eran muy largas y confusas. Está muy bueno. Y Pablo Lledo, que hoy, hasta sacar su nuevo simulador, te está diciendo, tiene los 2 libros, del de Ágil y el PMP, y los 2 simuladores. ¿Ya? Él está ofreciendo dentro de 1 o 2 meses tener ya el nuevo simulador. Pero ninguno de ellos, yo vi en las páginas web de todos ellos, ninguno te pone la tipología total de las preguntas. Perdón, estaba poniendo luz. Ninguno de ellos te da la tipología nueva de las preguntas, ¿ya?
Ojo, entonces, por eso es súper importante prepararse bien, ¿ya? Para lograr que ese factor de incertidumbre que me genera la nueva tipología de preguntas no me afecte durante el desarrollo del examen, esté tranquilo y esté con el conocimiento. Y bueno, eso es lo que es netamente la certificación. Ahora vamos a hablar de los grupos de estudio que tanto hemos hablado y les vamos a presentar el testimonio de un alumno de grupo de estudio y ahora mentor y voluntario de grupo de estudio, que es Luis Saldes. Así que voy a explicarles un poquito cómo va el grupo de estudio y luego le voy a dar la palabra a Luis a que les cuente de primera mano cómo le fue. Él le fue muy bien, se certificó y nos pidió ser voluntario. Y lo hemos acogido en el grupo con todo gusto y le hemos dado ya responsabilidad para manejar un grupo de estudio. ¿Qué es los grupos de estudio? El objetivo, como les dije, es certificarse. Vamos a tener 3 convocatorias al año, ¿no? Va a haber un grupo por convocatoria de PMP y CAPM. El CAPM quizás, como tiene menos componente, va a asistir a algunas sesiones. ¿Ya? La idea es generar calidad y no cantidad de grupos. Antes teníamos muchos grupos y se nos hizo a nosotros también difícil porque nos tomaba mucho tiempo. Entonces hoy vamos a hacer algo más interesante. Nos dimos cuenta que la tecnología nos permitió manejar más gente en los grupos. Salvo la excepción, podríamos hacer 2 grupos, pero lo ideal es mandar uno solo. Sesiones semanales de 2 horas. A veces nos piden una sesión de simulación, que también la manejaba Daniel los viernes, solo simulaciones, y que estaba hecha a las personas que ya se graduaron del grupo de estudio y que iban netamente a ya dar el examen. Y el requisito era entrar ya con fecha de examen. Entonces era gente que entraba netamente a simular. O sea, ya no llegaba con vacíos técnicos ni vacíos teóricos. No, netamente iba a entender el examen. Luego, 2 simulaciones, son 10 sesiones de estudio y 2 simulaciones. Dentro de las sesiones de estudio hay teoría que la dan ustedes y la estudian ustedes. Nosotros solo guiamos, solo facilitamos. Y luego hacemos una sesión de preguntas y de simulación en el 50% del tiempo, un poco más. Generalmente las 2 horas nos tomamos 10 minutos en ver cómo nos fue, 10 minutos en la presentación, 10 a 20 minutos y luego 1 hora y media de simulación y discusión de preguntas. Que eso es lo rico. ¿No? Nadie va a dar clases ni nadie va a aprender nada nuevo. Simplemente se supone que todos ya llegamos estudiados y la presentación de los 20 o 30 minutos máximo es para alivianar alguna duda que haya habido del estudio. ¿Ya? Pero de ahí vamos directo a simular. Tenemos el soporte de los voluntarios, ¿ya? Y lo más importante es dedicarle unas 6 horas a la semana para autoestudiar. Si les decimos son 6 horas a la semana, eso implica las 2 horas propias de la sesión y 4 horas. Estamos hablando de 2 horas un sábado, 2 horas un domingo, o si no quieren, 1 hora diaria durante 4 días. Entonces, es súper compatible con el desarrollo profesional. Los requisitos para postular al grupo de estudio son ser miembro del PMI, ser miembro del capítulo, contar con los requisitos de la elegibilidad. ¿No? Y luego, para ser parte del grupo y empezar el grupo de estudio, necesitan tener la elegibilidad. Ese es el pasaporte de entrada. Ya nos hemos dado contra la pared que hemos admitido gente que no tiene la elegibilidad y a la final terminan desertando, ¿ya? O terminan complicándonos porque están más atrasados quizás que los otros compañeros y a veces se frustran y terminan agarrando el efecto contrario de motivarse a certificarse y terminan no dando el examen, o si dan el examen, ya lo dan muy apurados. O sea, por eso es importante tener la elegibilidad. Y luego, a la mitad del programa, tener ya fecha de examen. Si ustedes no se ponen la fecha de examen, ¿ya? No lo van a dar nunca. Y van a ser van a generar clientelismo del siguiente año en el grupo de estudio y del siguiente. Tenemos clientes desde hace 2 años que lo queremos cortar ahora. ¿Por qué? Porque no se decidían a dar el examen. Y cuando se decidieron a dar el examen, tenían demasiadas dudas. Entonces, la idea nuestra es que quiten esas dudas, que se decidan, ¿ya? Porque quizás esa persona, que te digo, hay varios ejemplos de colegas que estuvieron listos hace 2 años y no se atrevieron. Y si daban el examen hace 2 años, se certificaban. Y hoy, varios de ellos fallaron.
Y no porque no sepan, son de las personas que yo más admiro porque conocen un montón. ¿Ah? Les fallaron ciertas externalidades, ¿ah? Y les falló la seguridad. Disponer de un simulador, eso sí, hay simuladores de todo precio, desde $35 hasta $300. ¿Ya? Ya depende ahí, pero tienen que tener un simulador. Sin simulador, básicamente es tiempo perdido. ¿Ya? Bancos de preguntas sirven, pero no te ayudan a medir y a mejorar. El simulador te ayuda a controlar, medir y mejorar, ¿ya? Porque te va sacando estadísticas. Y te genera constancia de conocimiento del examen, porque si tú lo simulas seriamente, simulas tiempo y simulas conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tiempo? Porque simulas estar sentado en el computador 2 horas. Simulas concentrarte 2 horas en lo que estás haciendo como te piden para el examen. Y la gente que ha hecho seriamente las simulaciones se ha certificado. La gente que no se ha certificado, un factor común es ¿cuántas simulaciones de 2 horas completas hiciste? Como ninguna. Hice un montón de 20, hice un montón de 50. Creo que la que más hice fue una de 100. Bueno, todos los que me dijeron eso, todos me llaman y me preguntan, me dicen, oye, no me certifiqué, ¿qué tengo que hacer? No tengo ganas, no sé. ¿Ya? Y es básicamente por no haber simulado. También simular mucho es malo. ¿Ya? Yo les digo, 3, 4, 5 simulaciones, como máximo 6 o 7, ¿ya? De 200. ¿Ya? 6 exámenes completos. Eso es importante. Y luego, el plan de convocatorias, estamos los voluntarios, Daniel Ubida, el que les habla, Diego Galárraga, Manuel Manquepí, Luis Chávez, Rodrigo Rodríguez, Pablo Amón, Sebastián Aguilar, Luis Espinosa, Cristóbal Farías, Carlos Oporto y Luis Alves. Muchos de ellos ya son voluntarios con mucha experiencia, muchos son nuevos voluntarios, pero todos están certificados y tienen más de una certificación, que es lo que se necesita ahora, porque muchos de ellos tienen Ágil. Entonces, cuando vayamos a ver Ágil, tenemos varios Scrum Master, tenemos varias disciplinas Agile. Cuando vayamos a ver la parte de riesgos, tenemos varios de riesgos, tenemos tenemos uno de riesgos, uno de portafolios, uno de scheduling. Tenemos gente que está lista para certificarse Business Analysis, entonces van a tener todo el apoyo. Como les digo, esto es autoestudio y básicamente es un mentoring. Las convocatorias, la primera comienza mañana. Les vamos a enviar un link y un formulario para que se preinscriban. Y la idea es empezar el próximo mes. Empezar ya las sesiones del próximo mes y hacer las 12 sesiones. Luego la siguiente convocatoria viene en mayo, con inicio en junio, finales de mayo, junio, diría yo. Y la siguiente vendría en agosto, con inicio en septiembre. Y no nos da para más. Pero creo que es un buen plan y con eso yo le doy la pasada a mi querido amigo Luis Aldes. Dejo compartiendo la pantalla por si acaso tengan alguna duda para las preguntas. Pero Luis, me gustaría que de primera mano les puedas explicar a todos cuál fue tu experiencia y cuáles son tus expectativas para este nuevo grupo de estudio. No te escuchamos. No sé si le puedes activar, Daniel. A ver, le activo de un minuto. Luego abrimos una ronda de preguntas. Prueba ahí, Ahí Luis. sí. Ya. Ahí sí. Bienvenido, Luis. Hola, Diego. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Luis Saldes. Soy ingeniero civil industrial, pero principalmente soy un orgulloso PMP, ¿ya? Desde octubre del año pasado. Y justamente esa es mi misión aquí, poder entregarles mi experiencia de cómo fue todo este proceso, que lo partí ahí por la cuadra de abril del 2020 y finalizó el 2 de octubre de 2020, cuando logré mi certificación, mi anhelada certificación. Entonces, bueno, como les decía, partí en abril y tomé un curso que estaba impartiendo PMI, y ahí fue mi primer aproximación a todo el contenido que trae el PMBOK, que por cierto es mucho. Y ahí empecé a recibir
toneladas y toneladas de conocimiento, pero principalmente me di cuenta que mucho de esa información yo ya la traía, porque cuando nosotros llegamos a esta instancia de querer certificar los PMP, es porque tenemos estudios o tenemos experiencia ya en Project Management. Entonces, ¿qué es lo que hace PMI en el fondo? O qué fue lo que en lo personal me pasó a mí, fue que, primero, como decía Diego, me dio un lenguaje común. Me recuerdo que un profesor decía, así como está el inglés, el PMI te da un lenguaje con el que tú te puedes entender con personas en China, en Europa, en Estados Unidos. En el fondo es un lenguaje común. Y además me permitió conectar toda esta experiencia que yo traía detrás, diplomado, experiencia tanto como PMO, como director de proyectos, y me permitió, como les decía, integrar todo esto en este lenguaje común. Y principalmente tuve la oportunidad de ver brechas, las cuales me hubiera encantado tener cuando estaba trabajando, porque efectivamente PMBOK entrega muchas herramientas que están orientadas a la planificación. Muchas veces nosotros como profesionales estamos muy abocados a ejecutar por un modelo mental nuestro, pero finalmente no nos damos el tiempo de planificar. Y en ese sentido, PMI y el PMBOK entrega muchas herramientas para poder planificar. Es decir, identificamos a todos nuestros interesados, tenemos levantados todos nuestros requisitos, tenemos bien definido el alcance del proyecto, tanto lo que va como lo que no va. Entonces, todo ese tipo de preguntas que finalmente nosotros por el apuro, y con la experiencia que tengo con otros colegas, pasa mucho que uno se tira directamente a la ejecución y olvida todos estos puntos que a la larga traen grandes consecuencias. Bueno, como les digo, terminé este curso ahí por más o menos junio, julio, y me tocaba empezar a hacer pruebas, simuladores. Hay simuladores no el grande, sino que uno puede empezar a hacer de preguntas más cortitas, de 25, de 50, de 100 preguntas, y me estaba yendo mal. Y chuta, yo decía, ¿pero por qué? Pues si ya tengo todo el conocimiento. Y pasa que el examen, como decía Diego delante, es mucha pregunta situacional. Si yo pudiera definir el examen, es 10% memoria, porque hay que saberse ciertas herramientas y ciertas entradas y salidas por ciertos procesos, pero es 90% aplicación. Entonces, si bien ya tenía todos los conocimientos en mi cabeza, me faltaba aplicarlos. Y ahí entró el grupo de estudio. Para mí el grupo de estudio fue la clave para poder sacar mi certificación. Porque ahí uno se encuentra con colegas en donde lo principal o lo más rico, porque el grupo de estudio no es una clase expositiva en donde uno recibe y está callado escuchando. Es una instancia donde uno comparte con colegas de distintas industrias y podemos ir enfrentando estas preguntas situacionales y viendo por qué mi visión de cierta situación que me dio una pregunta, por qué no la tuve buena y por qué el de al lado sí. Y ahí se genera un debate, que es un debate súper rico, que al final, esa para mí fue la clave del éxito del examen. Me fue bastante bien. Eso es mi experiencia. Yo creo que no hay que tenerle miedo al examen. Como les digo, PMI, PMBOK y toda esa batería de conocimiento que está disponible es muy útil. Es muy útil en proyectos. No es algo que sea utópica, sino que es muy práctica en proyectos. Y lo principal, y lo que a mí más me ha agradado, que yo he ocupado mucho, son que el PMI, al ser socio, uno tiene acceso a videos, a artículos técnicos, webinar, podcast,
que de alguna forma a uno lo mantienen actualizado en todo el tema de proyectos. Entonces, yo tenía un dicho que le decía a mi señora, en el fondo, la certificación PMP no fue mi fin, fue mi inicio. De hecho, de las 60 PDU, yo ya llevo como 57. De verdad, es un tema que, por lo menos en lo personal y en los colegas que compartimos mucho en los grupos de estudio, es un tema que lo atrapa y te da la motivación para seguir estudiando, seguir leyendo, seguir actualizando y lo principal, seguir aplicando en nuestros trabajos. Así que, bueno, hay mucho que hablar, digamos, del examen, se podría hablar, pero eso prefiero dejarlo para cuando nos encontremos en los grupos de estudio. Nos vemos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Diego, a ambos por tanto la experiencia que nos ha relatado Luis, como por todo el detalle que nos dio Diego. Voy a pasar a revisar algunas preguntas. Algunas las voy a ir respondiendo directamente y otras te las voy haciendo, Diego, para ir interactuando. Daniela Quintero nos preguntaba cuándo comienzan los cursos. Entiendo que se refería a los grupos de estudio. Como nos ha mostrado Diego, los grupos comienzan, ya vamos a hacer un llamado mañana para comenzar ahora el 1 de marzo, la primera tanda de grupos. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas que ya estén elegidas y que tienen ya están elegidas, tienen el curso previo, se lancen ya en su misión. Ya hay 2 programas más hacia adelante en mayo y en agosto para las siguientes versiones. Tuki nos preguntó, dice, ¿cuáles son las fechas de los cursos presenciales para la certificación PMP durante el segundo trimestre? Me voy a anclar, asumo que está hablando de cursos. El PMI Internacional cambió la forma de dar cursos. Ahora, quien quiera hacer un curso como taller para la certificación, tiene que ser ATP, que es un proveedor de entrenamiento autorizado por el PMI. Y el capítulo está en proceso de cambiar y tener este rol de ATP. Por ende, el capítulo no va a ser talleres de preparación para la certificación mientras no seamos ATP. Eso no quita que podamos hacer los grupos de estudio como está planeado, ¿ya? Entonces, por eso es que iremos adelante con los grupos. Mientras nos metemos en este nuevo esquema que ha planteado PMI. Rubén Jarpa, y aquí le dejo una pregunta, Diego, pregunta si hay métricas del estado de las remuneraciones o las diferencias entre tener la certificación PMP y no tenerla. Le voy a dar audio. ¿Prueba ahora, Diego? Sí hay métricas. No las tengo en este momento. Hice una presentación para un grupo en la Escuela Politécnica del Litoral en Ecuador el año pasado y saqué unas métricas del PMI y está por especialización, ¿no? Está por rubro de negocio y está por posición. Igual, toda esta información está disponible en el PMI y creo, es un estudio que sacó a finales del año pasado. Pero generalmente, y te da los rangos de sueldo, y te dice en temas de software, por ejemplo, estar certificado o no certificado es una diferencia de casi el 40%. ¿Ya? Y en temas de gerencia de proyecto, en rubros financieros es un 30, un 20%, y en construcción, ingeniería, bienes de capital, es también un 30% de diferencia de sueldo. Ahora, también la diferencia de acceder a ciertos puestos, porque también te dice, por ejemplo, en la mayoría de puestos gerenciales, porque te los clasificaba por país, y Chile estaba muy bien clasificado, decía, por ejemplo, la mayoría de puestos gerenciales era casi un 80% tenían certificación, ¿no? O te requerían certificación. La voy a buscar, ¿ya? Y se las voy a hacer llegar. Pero sí, hay data dura. Si la buscan en el PMI, está. Como complemento, al menos se habla también de 20% de diferencia. Aquí quizás hay que entender que no es que tu empleador te suba el sueldo por llegar con la certificación. Lo que hay que entender es que
al tener la certificación, empieza a optar a cargos que tienen más responsabilidad y por ende son mejor remunerados. Empieza Sí, a cambiar de división de trabajo. Sube un el ejemplo nivel. que nosotros poníamos. Un gerente de proyecto maneja uno o varios proyectos. Un gerente de programa maneja un programa y varios proyectos. Un gerente de portafolio maneja toda una cartera donde hay programas, proyectos y operaciones. Entonces, mientras más subes, más responsabilidades, más sueldo. Claro. Y ahí es donde se produce la diferencia, diría, entre los cargos. Y además, lo otro, las empresas que correctamente piden un certificado PMP, considerar que hay empresas que dicen que es un certificado PMI, o sea, no entiende el concepto, pero el que pide un certificado PMP es porque le da valor, y si le da valor lo remunera. La empresa que no lo exige no está dándole ese valor a obtener la certificación y todo lo que trae detrás, conocimiento. Entonces seguramente el sueldo es menor que en otro caso. Yeah. Muchos de los anuncios de trabajo durante este último año que estuvimos viendo, te dicen con magíster en dirección de proyectos, diplomado en dirección de proyectos o certificación del PMI. Se suelen equivocar, no te dicen solo PMP, te dicen PMI. Algunos decimos se equivocan porque no entienden el concepto, pero hay veces que también lo queremos entender como que son varias de las certificaciones que están equiparando a ese tipo de requerimiento. Porque a veces tú vas a gerenciar un proyecto de construcción, no te interesa un MBA. ¿No? Les soy sincero, o sea, el MBA está sobrecalificado quizás para eso, ¿ya? Pero no está tan potente en gestión de proyectos. Sabe de todo mucho y en muchas otras cosas más, en análisis de negocio, puede saber en marketing, ¿sabe? Un poco de cosas quizás adicionales, ¿ya? Pero está mucho más sobrecalificado para ciertas posiciones o simplemente está calificado para una posición que no la necesitas en ese momento. Entonces, por eso hay que saber exactamente cómo, qué sacar. Gracias. Te complemento la pregunta que había hecho recién. Me aclara Tuki, que era Antonio Elías, que él quiere confirmar de si el capítulo va a ser cursos presenciales. No todavía, porque para poder hacer cursos que son talleres para preparación PMP, tenemos que ser ATP. Entonces, mientras no lo tengamos, no podemos hacer ese tipo de cursos. Y por lo mismo, si ustedes quieren ir a buscar una institución que haga cursos hoy día, tienen que pedir que sea ATP, que es un proveedor que el PMI reconoce, que tiene material del PMI y que va a tener instructores calificados. Entonces, tenemos que liberar eso para poder seguir haciendo los talleres que hemos hecho todo el tiempo anterior, pero eso va independiente a mantener los grupos de estudio, ¿ya? Para poder clasificar. Voy a lanzar y voy a ir respondiendo directamente estas preguntas y después te lanzo un par, Diego. Mario Litz Pérez pregunta cómo se demuestra la trayectoria que se tiene en proyectos. El punto es cuando tú postulas al examen, tienes que llenar la experiencia que tienes, tal trabajo, el cargo, el tiempo de tal fecha a tal fecha, y tienes que describir el trabajo. Y ahí vas llenando trabajo por trabajo hasta completar 36 meses. Entonces, parte de los requisitos que debes llenar para poder postular al examen. En esa misma línea, Jimena preguntaba si los requisitos del curso si eran opcionales. Y no, son todos un I. Uno tiene que tener un curso de 35 horas realizado, pueden ser uno o varios que sumen las 35 horas, debe tener el título profesional, por otro lado, y debe tener los 3 años para poder postular. Si no, si uno no tiene el título profesional, tendría un título técnico, entonces tienes que tener más tiempo, 5 años de 60 meses de proyecto. Pero son todos requisitos, no es que solo uno tenga el curso y tenga un año de trabajo, no te alcanza. Eso. Marioli también preguntaba cómo esto del pago. Primero uno obtiene la elegibilidad, postulas tu antecedente, cumpliendo los 36 meses, el curso y tu título profesional. Te sale la elegibilidad, después, a partir de la elegibilidad, tienes un año para dar el examen. Después de eso, en cuanto tú quieras, pagas, y una vez que pagas, puedes agendar.
si pagas el último día, pues te va a quedar un solo día para el examen. No es que desde que yo pago tengo el año, sino que desde que soy elegido tengo un año para pagar y un año para dar el examen. En esa línea, Cristian Triviño pregunta, él dice que realizó el curso en el capítulo, en octubre del año pasado. Dice además que ya pagó el examen, ¿ya? Y aquí dice si puede realizar el examen. Te voy a cambiar un poco la pregunta. En este caso, si ya cambió el examen, sí. Tú puedes, mientras tengas pagado, puedes dar el examen cuando quieras. Y preguntas si ya cambió la versión del libro. Como dijo Diego, durante el año, pareciera que hacia abril-mayo podría cambiar la versión del Penbook a versión 7 y de unos 6 meses después recién va a cambiar el examen. Entonces, esa es una variable que se viene, pero todavía no está fija. Lo importante hoy día es que si ya tienes pagado, estás dentro de ese año, das el examen en la versión del minuto que vas a dar, ¿ya? Entonces puedes Sí, dar. y complementando un poco, Daniel, los gurús que están cerca del PMI te dicen que no va a salir hasta el tercer o cuarto trimestre, el PMBOK 7. Y que todo el 2021 es casi seguro que el examen va a ser con el PMBOK 6 del nuevo ECO, o sea, el examen actual. Que muy posiblemente, como tú dices, ya sea a final del año o principios del 2022, esté el nuevo examen con el nuevo PMBOK. Pero como nosotros sabemos, ha sido irregular este tiempo y el PMI siempre te dice una fecha y luego ve que la gente todavía está insegura y todo, hace sus estadísticas, hace sus pruebas beta y te termina dejando un poco de tiempo más. Mi experiencia, y sinceramente yo creo que el 2021 total va a ser versión 6. Así salga el examen en mayo, junio, el nuevo PMBOK en mayo, junio o en diciembre, el 2021 y parte incluso el 2022 va a ser con el ECO 6. En ese sentido, el mensaje quizás es, si hoy día está la versión actual conocida, el material conocido, lanzarse hoy más que esperar o dilatar. Martín hace una precisión, y está bien, habla de el PMI para todas las certificaciones metió si uno tiene un grado de magíster. Y si antes hablábamos de 36 meses, ahora para los magíster pide 24 meses, el equivalente a 2 años en gestión de proyectos. Pero el asterisco ahí, revisar lo siguiente, que son programas de magíster que ha reconocido el PMI en general a partir de ciertas alianzas. Una de ellas, para el lado nuestro, latino, es Cladea. Pero si uno se revisa la lista de instituciones, universidades que tienen magíster acreditado, la última vez que lo vi hace un mes, no había ninguna chilena, era alguna peruana o varias peruanas de Costa Rica. Entonces, si uno dice, hizo un magíster aquí, por decir, la Universidad de Chile, todavía quizás no está reconocido. Entonces, sí, los magísters vale, pero sí. No son todos hoy día. Entonces, no hay que confiarse en esa. Yo no lo puse a propósito por ese asterisco. ¿Por qué? Porque los magíster e incluso las carreras universitarias que te permiten bajar el tiempo de experiencia son las que están aceptadas por el board del PMI y que en su pensum tienen los contenidos que le pidió el PMI que incluya para liberar esa autorización. Entonces, no te sirve cualquier magíster en este momento. Y incluso tú podrías haber hecho tu magíster en una institución que esté aprobada, pero el pensum no era el que requerías y no te lo aprueban. Entonces, por eso esa presión es súper importante. Después, antes de entrar, Pablo Levín hace una acotación bien buena en términos de, siempre recomienda agendar lo antes posible, 3 meses, para evitar el síndrome del estudiante, dejarlo todo para el final. Y cuando uno, y el foco que le hemos dado al grupo de estudio, cuando entra en el grupo de estudio, un requisito va a ser agende pronto, porque uno empieza a dilatar esto. Y si dilata, después se enfría, va perdiendo energía en el camino. No, y nos vamos a poner pesados. El que no agenda hasta la mitad, gracias, hasta aquí llegaste. Si no es gasto, el sacrificio es como, en términos matrimoniales, como empezar a pololear y cuándo se va a casar, y no hay intenciones. Y este matrimonio es con casamiento. Sí. Para los...
Jimena pregunta en términos de el curso, si el curso hay que hacerlo en cualquier universidad o instituto, o solo algunos se reconocen. Ahí hay doble lectura. Lo ideal es hacer con una ATP. ¿Ah? Claro. Lo ideal. ¿Por qué? Porque el curso te sirve y te prepara y te da el contenido. Ahora, hay otros cursos que te dan las 35 horas, como decía el Daniel, puedes ir sumando entre varios cursos o incluso programas de maestría o de diplomado. Pero no, nosotros por experiencia hemos visto que si no están enfocados al PMI, ¿ah? El curso sirve solo nominativo. Al final no te sirve para el examen. O sea, te sirve para pasar el requisito. Y mucha gente, nosotros hemos recibido gente de diplomados. Hemos tenido una camada completa de gente que venía de diplomado, terminando el diplomado, y no tienen los conocimientos del PMI. Saben manejar proyectos, saben gestionar en un tema más que todo de evaluación, más no de gestión. Entonces, esto es lo que yo por eso me pongo un poco quisquilloso ahí y te sirve el papel para comprar el requisito. ¿Ya? Pero si quieres estudiar, tienes que ir a una ATP o a una institución de prestigio en el PMI que te dé. Por ejemplo, hay consultores y hay empresas de capacitación que, si bien es cierto, no son ATP, pero ya están alineadas al nuevo ECO y al nuevo PMI y te dan un curso igual de similar que el de certificación, ¿ya? Que te puede dar las 35 horas. Y hay mucho curso online también, o sea, que te da la información. El tema es que el curso online a veces es para que estudies más. Yo digo, estudiar online es más difícil porque uno tiene que dedicar mucho más tiempo. Sí, y potencialmente, o creo que quizás si uno demuestra cursos que no son de una institución con ATP, potencialmente podrían ser más auditados, creo. Exacto. El PMI va a decir, bueno, lo dio XX consultores, bueno, auditemos qué curso está haciendo, y ahí te van a pedir los antecedentes y todo. Entonces, al final es un poco buscar la mejor calidad de tu entrenamiento, y eso es lo importante. Insiste con cuándo va a ser el capítulo curso para preparación, taller PMP, todavía no, grupo de estudio de ahora. Cristian Triviño pregunta cómo puede participar. Desde mañana vamos a mandar un correo diciendo quién quiere inscribirse y llenar formulario y participar, ¿cierto? Un correo con un formulario para que lo llenen y preinscribirse. Sí, aquí una pregunta, Mario Litz pregunta, ¿el certificado se obtiene acertando las 180 preguntas? No. Se obtiene acertando la media. Y no sabemos cuál es la media. Sabemos que la media supera el 65%. Y según el momento en el que estés, puedes llegar 61 o puedes llegar 71. O sea, tiene una banda de movimiento. Entonces, ¿qué pasó en diciembre? Mucha gente dio el examen y aprobó. Pero asimismo, mucha gente dio el examen y reprobó. ¿Por qué? Porque toda la gente ya sabía que cambiaba la versión y se apuró. Hubo una sobresaturación de exámenes. Entonces el examen se puso difícil. ¿Por qué? Porque la media subió. Sí. Porque en un mes tuviste lo que no tuviste en 2 años de gente dando el examen. Entonces hay que tener cuidado con eso. No hay que creer que la media siempre es como te dicen unos. Hay autores de cursos que yo les he visto y he asistido a ese curso y que te lo escriben. Para pasar el examen necesitas 61%. Es falso. ¿Ya? 61 era una estadística quitando las 20 preguntas que no calificaban antes. Si ahora sumas que ya todas son calificadas, ya se te va más allá de 65, 66 e incluso 70. Para estar seguros, 75% en una simulación te da la seguridad e incluso ahora yo creo que un poquito más. Ya no tienes las 20 preguntas de salvedad que no se calificaban. Entonces yo creo que en una simulación de promedio tener un 80% te da la tranquilidad de aprobar el examen. Sí. Y si te va mal, que es la pregunta que viene a continuación, tienes una segunda oportunidad y una tercera, ambas se pagan, esa segunda y la tercera, dentro del año de tu elegibilidad. Entonces, si fuiste elegida en enero y diste el primer examen en diciembre y te va mal, en diciembre tienes que dar el segundo y el tercero antes que se acabe el año, pero la segunda y tercera oportunidad se pagan. Si pierdes la elegibilidad, tienes que pasar un año, ¿no?
No, puedes postular al día siguiente, puedes volver a postular a tu elegibilidad actualizando tu antecedente. Pero tienes que volver a pagar el examen completo, los 555. Claro. Hay un tema, y por eso que... No se confíen y no programen el examen. Mi consejo es, si tienen un año, programen el examen entre 3 y 6 meses, para en caso de que lleguen a fallar, tengan 6 meses más. Sí. Porque a veces es psicológicamente duro fallar el examen, ¿ya? Pero la idea es que no fallen. La idea es, o sea, el común es no fallar. O sea, hay mucha gente que me dice, hay que prepararse un año y hay que dar 3 veces el examen. Ese no es el común. Ese es el extremo. ¿Ah? El extremo también es, me preparé un mes y di el examen y lo pasé. ¿Ah? El común es para mí un examen, una buena preparación entre 3 y 4 meses. Pero seria. Una preparación seria. Chao. Ya, lo otro, Joana Ruiz pide si le pasaríamos el link del curso gratuito que mencionaste. Es fácil. Si quieren, les voy a compartir la pantalla y les voy a explicar. O se lo incluimos dentro de, al enviar la presentación. Sí, hay un instructivo, pero básicamente tú entras a tu dashboard, ¿ya?, de PMI, entras a PMI si no tienes la cuenta, ¿ya?, creas una cuenta, entras a tu dashboard y ahí en el dashboard la quinta opción es Library. Das clic ahí y te despliega todos los cursos que tú has tomado. Si no has tomado ningún curso, te dice no tiene cursos y te sale una lupa para buscar. Y en la lupa pones 2021 y te va a salir oferta especial, curso de preparación 2021. Le das clic, te enrolas y empiezas a estudiar. Está en inglés, eso sí, ¿no? Cada módulo, te digo, los primeros módulos son difíciles. A mí me tomaron una semana los primeros. Pero los demás, ya con el conocimiento y con lo que se va desarrollando, los puedes pasar rápido. A la final yo creo que son unas 40 horas de estudio. Normal. Después otra pregunta, Diego, es las nuevas certificaciones ágiles, disciplina Agile del PMI, en comparación con las existentes más conocidas, como Scrum.org y Scrum Alliance. ¿Están siendo... ¿Perdón? No me hagan hablar. ¿Están siendo consideradas equivalentes en la industria de PM mundial, dado que no son más recientes? Mira, no me hagan hablar, digo, porque no conozco mucho. Quizás tú nos podrías ayudar un poco más. Pero lo que sí te puedo decir es que de Scrum hay de todo. Hay certificaciones de Scrum que las pasas en 15 minutos con un curso de un día. ¿Ah? Y con un examen del 60% de preguntas acertadas sin proctorizar, sin supervisión. ¿Ah? Entonces, y hay exámenes y hay certificaciones de Scrum más difíciles y también más caras. ¿Ah? Pero todo depende de qué quieres hacer. Ahora, Disciplina Agile te da un framework que te permite moverte en ese mundo. Si ustedes vieron la cantidad de gente que está certificada ahora Disciplina Agile, en 3 meses, que fue lo que lanzaron la nueva metodología, la lanzaron por ahí en diciembre, y está creciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dio cuenta de que tienen más respaldo de una institución. Como hay tanto, perdónenme la expresión, está muy prostituido el nivel de las certificaciones de agilidad. Hay muchas empresas que te dan una certificación con un curso así nomás y que te cobran algo, y ahora hay otras que sí lo hacen serio, ¿ya? Y que te cobran también un chorronón de plata, ¿ya? Pero no tienes un respaldo. O sea, yo he visto gente que está certificada Scrum Master y no tienen, para mí, no tienen los prerequisitos y no tienen la experiencia. ¿Ya? Y he visto muchos Scrum Master Coach que dan cursos y que te dicen, cuando yo estoy en una empresa y quiero un Scrum Master, no me fijo en el título, no me fijo en el certificado, lo traigo a trabajar. Y ahí veo si es que es o si no es. Porque muchas personas le das el libro y le das el manifiesto ágil y le das el libro de la guía del Scrum, se lo aprenden súper bien y resuelven el examen, pero no tienen experiencia. En cambio, el PMI trata de balancear eso con disciplina Agile. Entonces, pues eso va a mejorar, sí. Va a ser equivalente en algunas sí, en otras superior, en otras quizás no. Ya depende de qué es lo que necesites. Y ahí quizás 2 complementos, digo, si bien Disciplina Agile lo adquirió o fue parte de un engranaje que está tomando PMI, Disciplina Agile ya existía. Y si bien
tiene el apellido Agile, lo que es en realidad, y lo promociona así, es un paraguas en el cual tú decides qué elegir. Entonces no es que sea en la comparación de Scrum.org, no es que sea disciplina Agile igual Scrum. Lo que te dice es que tú armas el esquema y quizás para un proyecto usas Scrum, para otro usa metodología en cascada, para otro algo híbrido. Entonces lo que te da es un framework de trabajo donde incluso debajo uno podría decir está hasta el PMP, o sea, estaría lo súper tradicional que se entiende. En ese Hay este sentido, libro que se llama Choose Your Wow. claro. Escoge tu manera de trabar, tu way of Entonces, working. si bien es Agile, es un Agile más amplio, y no es, en ese sentido, no es la competencia de Scrum.org. Si uno, como bien dice el Pablo en su pregunta, si uno quisiera irse por algo Scrum, claramente hay que irse por las dos más grandes, las más antiguas, las más complejas y las que tienen más reconocimiento. Pero disciplina Agile incluso separa y encapsula hasta PMP, por decir de alguna forma. Sí, eso les decía. Depende de qué es lo que ustedes quieran, pero eso sí, si van a escoger algo, Disciplina Agile te da un respaldo, ¿ya? Y como decía Daniel, hay que ir por las que, si quieres algo más, por las que son también, pero Disciplina Agile te enmarca y te la reconoce y te da un título de Senior y de Scrum Master, o sea, puedes trabajar y está muy fuerte porque Disciplina Agile no es un framework centrado en solo algo, como el famoso XP, como Scrum, como Safe. Agrupa a todos. Es un paraguas que te permite utilizar de todo y tú escoges tu forma de trabajar en función de tu organización. Y por eso se basa todo en el famoso Choose Your Road. Elige tu forma de trabajar. Te da esa libertad. Ya. Y la última Yo me pregunta. arrepiento el año pasado no haberme certificado entre los primeros disciplinas Agile. Hasta ahora lo sufro porque fue espectacular lo que hicimos, ¿ya? Pero estaba tan ocupado de tiempo, pero ahora sí, yo estoy pensando muy seriamente ir por alguna de las certificaciones de Agile y se las Diego, recomiendo. la última pregunta, atacando justamente lo que estabas diciendo recién. Rubén pregunta, él es PMP y quiere obtener la DASSM, Disciplina Agile, eso es Senior Scrum Master. ¿Ayuda en algo con respecto a requisitos? O dale un breve barniz, ¿cuáles son los requisitos para obtener esa certificación? ¿Cuál es el paso a paso? Hay una, déjame ver aquí, lo estuve revisando porque cambió eso. Déjame entrar a mi PMI. Estoy compartiendo mi pantalla, si lo ven. Sí, estás con tu pantalla. Vamos a entrar a pmi.org. Y quiero hablar con propiedad porque yo tengo todavía un poco metido lo que era el anterior. Si te vas acá a certificaciones, vas a certificaciones, a los tipos, certificaciones, y te vas a Agile Certifications. Y dentro de Agile Certification, lo más fácil es ver este video, pero puedes ver esta lámina de acá, esta infografía. Y dentro de esta infografía te dice qué es lo que necesitas. Pues, por ejemplo, tú quieres la disciplina Agile Scrum Master. Pues necesitas 0 años de experiencia, necesitas un curso de 2 días y necesitas pasar el examen. Si quieres el disciplina Agile Senior Scrum Master, necesitas 2 años de experiencia ágil, 2 días de entrenamiento y pasar el examen. Y los demás, la PMI-ACP, que es los 6 meses de experiencia ágil, 1 año de experiencia general donde te sirve el PMP, 25 horas de entrenamiento y pasar el examen. Y las otras 2, que son Disciplina Agile Value Stream Consultant y Disciplina Agile Agile Coach, necesitan 3 años, una de las anteriores certificaciones de la Senior, el curso de 3 días, que es un curso presencial. Bueno, ahora lo han de hacer online, pero no es un curso online. Y aparte de eso, necesitas una aprobación del Consejo de Jedis, digo yo. Necesitas una aprobación de pares, muy similar a la aprobación que tienes en el programa de portafolio. Esta es una revisión más exhaustiva para postular. Por eso es lo que no hay nadie ahora, ¿ya? Había antes algunos, pero les están validando.
Había unos antes que con disciplina ya tenían la otra, que era las otras Reiner, dos parece. certificaciones, pero les están validando. Hoy, por eso, no hay ninguno registrado. Yo busqué, hay 0 registrados a nivel mundial de esta porque lo están validando. Ya. No hay más preguntas. Muchas gracias por la interacción. Muchas gracias, Diego, por la exposición. Muchas gracias, Luis. La sesión se ha extendido más. Como hay que declarar PDU para las personas que son certificadas, ampliaremos a 1,5 PDU, que por la cobertura, en general las PDU se dan por una PDU por hora. Entonces, para poder compensar el conocimiento que están obteniendo y puedan, quienes están certificados, sumar. Así que muchas gracias. Esperamos, Gracias. estamos activando nuestras actividades de la vicepresidencia y del capítulo, así que esperamos ponernos más activos desde marzo. Y ya, Diego, te dejo quizás las palabras finales y la invitación a los grupos, así que muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Luis. Gracias a todos. Bueno, los grupos de estudios son un beneficio para los miembros de parte de nosotros, los voluntarios. Así que les pedimos llenar el formulario que les vamos a enviar y, bueno, estar atentos porque tenemos que definir fechas, metodología. Ya por lo menos un cronograma macro hay, pero hay que definir los días. Entonces, lo interesante sería en función del número de gente que cumple los requisitos, nos organizamos. Y a partir de eso, bueno, es netamente meterle power, meterle ñeque y ahí darle con todo, porque nos vamos a certificar. Eso. Las últimas preguntas que están lanzando ahí. Listo. Alguien dice cómo quiere participar. Puede participar, escribirle al correo del capítulo pmi@pmi.cl, que Susana lo puede atender con la necesidad que quiera. Si alguien quiere ser voluntario, puede lanzarlo por ahí. Si quiere participar, ya están, los que ya están en los eventos empiezan a quedar nuestra base de datos y lo estamos comunicando. En marzo, abril va a haber un evento para buscar nuevos voluntarios, y lo otro, seguir las redes sociales, el LinkedIn del capítulo, siempre se publican los eventos, si uno quiere participar, por ejemplo. Sí, mañana les vamos a enviar un correo a todos los inscritos, vamos a publicarlo también por las redes sociales y a toda la base de datos del capítulo para que se inscriban en la nueva convocatoria de Grupo Estudio PMP. Ya. Ya. Y quienes quieren ver cómo registrar PDU, me pueden escribir daniel.uvilla@pmi.cl y los podemos ayudar en términos de cómo declaran sus PDU o si tienen alguna duda. O sea, siempre estamos atendiendo consultas, así que en ese sentido podemos ayudar. Ya, así que Paolo, que estaba preguntando, les podemos ayudar, encantado. Vamos a mandar un certificado, le vamos a mandar el registro de las PDU y se supondría que vamos a mandar el link de la presentación, así que hemos estado grabando para el que quiera revivirla. Igual vamos a subirle los links para las personas en el canal de YouTube de la dirección. Ya, Para que puedan... Muchas gracias a todos. Hora de ir a cenar, seguir disfrutando las vacaciones el que esté. Y vamos por PMP. Para los que Un quieran. abrazo, cuídense mucho. Gracias a todos. Excelente, gracias. Cierro.